Zacatecas se ha distinguido por ser cuna de varios personajes ilustres en la historia de México. Bueno, algunos no tan ilustres como el caso de Ángela Ramos, conocida como Juana Gallo, de quien ya hablamos en esta serie. Sin embargo, incluso ella fue merecedora de una película, haya retratado su vida fielmente o no. Aquí es importante señalar que ninguna película biográfica se apega a los hechos reales de personaje histórico alguno, ya que en muchas ocasiones se tienen que ficcionar algunos momentos, tal y como sucedió en la película Goitia, un dios para sí mismo. Filmada a partir del mes de septiembre de 1988, en locaciones de Zacatecas, Oaxaca y la Ciudad de México, su guión antes de ser escrito pasó por un proceso de investigación sobre la vida del maestro Goitia, consultando a personas cercanas a él, como lo fue el ensayista de temas relativos a la historia de Xochimilco, José Farías Galindo. ¿Consiguió Farías? Quien también escribió sobre los personajes ilustres que vivieron en Xochimilco. Fue mucho dinero. Como lo fue el caso del pintor zacatecano. Pero la consiguió. Ya para la escritura, el director Diego López trabajó en el argumento y el libro cinematográfico y tuvo la colaboración de Jorge González de León, Enrique Vargas, Javier Sicilia, Raúl Cermeño e incluso, sin ser escritor, el actor de origen jerezano José Carlos Ruiz, quien se metería en los zapatos del maestro Goitia para darle vida dentro de esta película. Con un costo de 1,100 millones de pesos de la época, la producción se llevó 4 meses en filmarse y tuvo los apoyos de instituciones como IMCINE, el Fondo al Fomento a la Calidad Cinematográfica, la cooperativa José Revueltas, así como del gobierno de Zacatecas, que en aquel año estaba encabezado por el licenciado Genaro Borrego Estrada, quien incluso dio el pizarrazo oficial del inicio del rodaje, aunque este ya llevaba un par de semanas en filmación dentro del Museo del Convento de Guadalupe. La vida de Francisco Goitia se nos presenta de forma brechtiana en una estructura in extrema res, es decir, comienza en los últimos días que vivió en una humilde casa de Xochimilco a la edad de 78 años. Y a partir de ahí, el director presentará varios cuadros de la vida del maestro llenos de peripecias del mismo que se desarrollarán sin una lógica temporal. La película se divide en 4 capítulos titulados El regreso al origen, Los abismos, Muerte y resurrección y La vida en sí misma. En todos ellos, Goitia vive atormentado por los fantasmas de su pasado y sus distintos presentes, cuestionados por una tal Juana, interpretada por Ana Ofelia Murguía, en forma de un ser etéreo que le acompaña siempre. El lugar de tus sufrimientos eres tú mismo. Busca fuera de ti. Si no lo haces, seguirás cautivo en tu pasado. Para el actor José Carlos Ruiz, el largometraje Goitia, un dios para sí mismo, fue una película donde Francisco Goitia era el tema central, pero no estaba apegada fielmente a las fechas y a la cronología ni de su pintura ni de su vida, aunque sí existen elementos de ese orden. Por lo que, para el primer actor, estaba claro que no se hizo la biografía del pintor, sino que se recreó a un personaje real de una manera cinematográfica. Desde el punto de vista de Ruiz, Goitia era un personaje que, desafortunadamente, nadie conoce y el cual ni en los libros es situado concretamente, pues son muy dispersos en su cronología y en cuanto a la información que hacen del pintor. Hay que recordar que el maestro José Carlos hablaba con justificada razón, ya que tomó parte en la escritura del guión y, como ya se mencionó,
hubo un exhaustivo estudio durante más de un año en que se preparó el proyecto. Cabe aclarar que para Ruiz, aunque la historia está ficcionada, no por ello se distorsionó al personaje real. En este sentido, varias de las viñetas que son presentadas carecen de un valor histórico real, pues si bien en ellas aparecen personajes que pudieron convivir con Francisco Goitia, apenas se muestran en pequeños pincelazos indefinidos. Tal es el caso de un tal general villista, esbozo tal vez del general Felipe Ángeles, con quien discierne sobre los estudios de Goitia en Europa, sus deseos de pintar la revolución y sobre Dios. Fácil. Y quiere pintar la revolución. Caramba, nunca se me hubiera ocurrido. ¿Estudios en Europa? Regreso forzado, supongo. Todo ha de haber cambiado mucho para usted como hijo de hacendados que es. Administradores, señor. Es lo mismo, o casi. Solo Dios sabe sus caminos, señor. ¿Dios? No me venga con eso, señor Goitia. Una cosa es la fe y otra la realidad. Y es en ella, para bien o para mal, en donde estamos viviendo. El director Diego López hará acompañar a José Carlos Ruiz de actores y actrices de la talla de la ya mencionada Ana Ofelia Murguía, Alfonso Echanove, Patricia Reyes Espíndola y Angélica Aragón, entre otros. Pero solo el personaje interpretado por Murguía será una constante dentro de la trama. Hay quienes creen saber para dónde van, otros no. Sabe que sea peor. De todos modos, solo a uno le toca resolverlo. Busca lo tuyo y resuelve lo que tengas que resolver. Otro de los aspectos que la película aborda es el comportamiento antisocial que Francisco Goitia tenía tanto por lo material como por el esnobismo que para él representaban los muralistas de la época como Diego Rivera. ¿Cómo es que no le hablaron? No me interesa. Esos pintan nada más para lucirse, para quedar bien con el gobierno. Yo nunca. Y este es un dato interesante a destacar, puesto que el director de la película es nieto del maestro Rivera y no tiene empacho alguno en presentar el desprecio que Goitia tenía por el trabajo de su abuelo, como si al recrear a Goitia quisiera echarle en cara ese desdén, pero al mismo tiempo reconocer su grandeza como pintor. Y se puede estar de acuerdo o no con la temática de la obra, pero la calidad de su trabajo es indudable. ¿Le sucede algo, Francisco? ¿Eh? No. Estaba... El sentido... no sé cómo expresarlo. ¿Cómo? Bueno, sus conceptos. El trabajo del maestro Rivera. A mí me gusta más lo que no se ve. Discúlpeme, don Manuel. No, adelante. Para mí es muy interesante su opinión. Y si de datos interesantes hablamos, hay que mencionar que en Goitia, Un Dios para sí mismo, colaboró uno de los más grandes directores que ha tenido la industria cinematográfica mexicana, Guillermo del Toro. Para ese año, 1989, Guillermo apenas había dirigido un par de cortometrajes y algunos capítulos de la serie Hora Marcada. Del Toro es el responsable de los dummies y de los maquillajes especiales que aparecen dentro de la película. Pero en verdad, ¿es esto cierto, Dios mío? La película termina con el mismo Goitia excéntrico y talentoso, recibiendo un premio por su trabajo y flagelándose al mismo tiempo. Finalmente, en el intento de Goitia por pintar un último cuadro, el director López parece develar en Juana a la misma muerte, que pareciera que en un último reclamo le reprocha al pintor su desdén por la vida y el amor, abandonándole en la tormenta misma como metáfora de la vida que Goitia eligió y sus luchas internas entre su arte y su fe religiosa. No supiste ubicar el odio en el odio y el amor en el amor. Con ello negaste la vida. Viví como pude,
Y amé como creí. En Dios y solo en Dios está mi fe. Aunque para mucha gente es una película difícil de ver, por el ritmo en el que se cuenta, en 1990, Goitia, un dios para sí mismo, fue galardonada con 7 premios Ariel, incluidos Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actuación Masculina para José Carlos Ruiz y Mejor Argumento Original, lo que nos habla del valor que tiene en muchos sentidos. Esta película nos devela a un Francisco Goitia que la mayoría de los zacatecanos desconoce. Un pintor atormentado y a la vez profundamente humano. Goitia, un dios para sí mismo, nos demuestra nuevamente que Zacatecas es un set natural para contar historias mediante el séptimo arte.